¿Se puede perdonar a Luis Figo? Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del Estadi Johan. Muy buenas, Alejandro Mendo. Aquí en tu casa estás otra vez. Encantado de saludarte como siempre y hoy sé que tenemos entre manos un tema bastante jugoso, así que venga, dale. A mí me duele especialmente, es decir, siempre hablábamos con Messi en su salida del duelo, que en qué fase del duelo estábamos con la salida de Messi. Se dice que pasado un año el duelo ya se convierte o no en patológico. Yo tengo que reconocer que mi duelo con Figo es totalmente patológico, es decir, escarbando un poquito porque tengo muy mala memoria, aunque de este tema, precisamente, supongo que por este duelo, recordaba bastante bien, salvo algún detalle concreto. Tengo que decir que me ha removido mucho por dentro, es decir, ha sido doloroso, es decir, prepararse para este vídeo. Normal. Ya sabes que no es solo el tema buena o mala memoria, sino que quizá algo que te ocurre en un momento particular de tu vida, que quizá no es comparable el dolor con Messi o Figo, pero ya no solo por la figura del jugador, sino por quién eras tú en ese momento, ¿no? Entonces, quizá es algo que por mucho que luches contra ello, te marcó tanto en la adolescencia, en este caso, como me puede pasar a mí, que nunca será comparable a lo que nos esté pasando ahora con Messi. Serán otros dolores y otros momentos, otros jugadores, otros impactos, pero es difícil lo que tú dices, que se quite esa génesis que se nos metió dentro en aquel momento. Para explicarles un poco a los chavales jóvenes que estén viendo este vídeo, Figo llegó al Barça ya con polémica. Es decir, Figo en el verano del 95 firmó por el Barça a bajo coste porque en principio he leído una versión de Minguella, que esto sí que no lo tenía muy claro, y luego nuestro amigo y querido Jesús Núñez publicó en su Twitter, que es un fan de la revista Don Balón, que aquí sí que explica que llegó a tener una sanción para no ir al calcio, es decir, una sanción de la Federación Italiana al tener firmados contratos a la vez con Parma y con Juventus. Eso era ilegal, evidentemente. Al final lo sancionaron con ir al fútbol italiano y el Barça solo tuvo que pagar como derechos de formación al Sporting de Portugal. Él estaba representando por José Veiga, que era el hombre fuerte de Portugal, para entendernos y situar a la gente. Era el José Méndez del momento, que era el hombre que llevaba estas perlas portuguesas, que había muchos en estos años 90, a llegar al estrellato. Uno de esos era Figo, ¿vale? Un jugador que partía como de interior derecha, pero que asumía mucha banda y al final se convirtió en lo que todos vivimos, que era un extremo derecho. Llegó en la última temporada de Johan Cruyff, que eso a veces se nos diluye un poco. Esa temporada fue tan turbia que se nos diluye un poquito. Cruyff tenía peticiones de jugadores de mucho nivel, como Ginola, Zidane. Hay muchos jugadores que sonaban en ese momento. Y Núñez le trajo, jugadores un poquito allá, y donde puso el dinero fue en la siguiente temporada, que fue la temporada que recordaremos con Bobby Robson, con Ronaldo y compañía. Es decir, estamos en un Barça post-Atenas, es decir, en plena decadencia y caída del Dream Team, ¿vale? En ese contexto llega Figo. Para ti, Mendo, ¿cómo viviste el inicio de Figo en el Barça? ¿Y cómo viviste su etapa blaugrana? Vamos a hablar por ahora de lo bueno. Exacto. A mí yo tengo la deformación modista en este caso. Hablando fuera de antena contigo, nos costaba ubicar la primera de Figo en la última de Cruyff. Y en mi caso es porque sé que Figo se presenta con la camiseta capa que tenía la franja blanca, la típica del Dream Team de los mejores años, posterior a Wembley, claro. Y, sin embargo, la foto de equipo que le hemos estado viendo con Popescu, fichajes de la época, Codro, ya es con la capa sucesiva, que tiene la línea más oscura, que el imaginario colectivo asocia más a Ronaldo, Robson, entonces ya no a Cruyff. Está en ese año de transición para tantas cosas y tantas cosas para el fútbol europeo. Como tú bien comentas, Cruyff tenía una lista con muy buen gusto, Ginola, Bergkamp, se hablaba de muchos y muy buenos jugadores, y es verdad que parece
que empezaron a cambiar las cosas, las reglas, Bosman, los precios, todo se disparó, se desencadenó todo con su salida. El paso de Figo no es uno de los fichajes rutilantes que como niño, sinceramente, me hicieran más tilín. No fue la llegada de Romario, que lo vives con menos años, pero me daba más sensación de magia. No fue la llegada de Ronaldo, no fue la llegada de Rivaldo, que yo siempre digo que fue a rey muerto, rey puesto, muy, muy raro de ver en el fútbol y también para idolizar de pequeño. Entonces Figo se ganó poco a poco el corazón de los culés, parece mentira decir esto ahora, siendo trabajador, siendo un jugador fiable, un extremo de los de antes, de los de pierna cambiada, como dices tú. Venía hacia el centro si era necesario. Recuerdo un gol contra el Madrid con la zurda, que precisamente le dejan el lado de dentro y la cruza con la zurda, pero era extremo trabajador. No se le caían los anillos por defender, la tocaba, la pisaba, tenía gol, la justa dosis de gol en otra época en la que no hacía falta marcar 40 para ser uno de los super top, ¿no? Entonces se empezó a ganar el corazón, creo que mío y de los culés, con ese espíritu y con ese gen ganador. Quizá entonces tampoco decíamos gen ganador, todo esto que ahora lo retrotraemos a la época, y sí que se convirtió en uno de mis jugadores favoritos de aquella época. Ya sabes que yo me oriento mucho por de quién me pedía yo las botas de fútbol y tal. Figo, durante mucho tiempo, y tengo que reconocer que también posterior a su salida del Barça, yo me inspiraba mucho en las Total 90, aquellas que tenían la parte blanca por delante en la superficie del golpeo. Después Figo tuvo unas botas azules y blancas que no han sido un modelo muy famoso, la verdad, de las botas de Nike, y también recuerdo ir expresamente a la tienda y comprar este modelo. Entonces, creo que con estos detalles, tú que me conoces, que sea el jugador en el que te inspiras para comprar este tipo de cosas, ya te da algunas pistas de esa conexión emotiva que yo logré tener con este jugador. Pero claro, me estás hablando de hasta el momento de, ¿no? Sí, la verdad que para mí fue mi absoluto ídolo, es decir, fue mi primer, digamos, ídolo racional. Podemos decir que mi yo niño sí que tuvo como ídolo a Stoichkov, también evidentemente a Romario, pero quizá podemos decir que quizá el Stoichkov era el más ídolo irracional que tuve. Con Figo sí que ya era ídolo dentro de la irracionalidad de un ídolo. Claro. Con Figo sí que tuve una sensación, que su fútbol me gustaba mucho, al final era un extremo derecho, que eso ahora choca un poco, ¿no? Impensable. Aunque utilice, como bien dices tú, la zurda, pero era muy claro, era el típico extremo de mucho regate de bicicleta. Ahora también esto se ha perturbado un poco, Sí. y de centro, ¿no? El extremo que ahora conocemos es más de hacer diagonales y chutar. El extremo antiguo podemos decir que era más de centrar que de acabar en la jugada. Era muy asistente. Sí. Y tenía una agresividad, un carácter que sí que impregnaba mucho a la grada o al público en sus casas, podemos decir. Era un tío que también rápidamente se hizo con la capitanía. Creo que encajó muy bien en el vestuario. Creo que fue muy querido por Barcelona como tal, y él a Barcelona. Esa es la sensación. Queda muy mal decir todo esto. Sí. ¿Cuándo pasaremos a su siguiente fase? Pero sí, era un tío que tú decías, no hay nadie mejor. Evidentemente estaba Guardiola y compañía, pero no hay nadie mejor para llevar el brazalete. Es decir, sí, es un capitán, es uno de los nuestros, que podemos decir. Era muy amigo de Guardiola, si no me confundo, era padrino de una de sus hijas. Es decir, que estamos viendo ya el nivel que va tomando. Es decir, un Figo ídolo en el verde, ídolo fuera de. Podemos decir que incluso era discreto en palabras, y siempre muy arraigado al aficionado. Es decir, que para mí lo tenía todo en ese momento. Buen jugador. Después de un Stoichkov venía otro jugador con un carácter también agresivo. Agresivo me refiero en el sentido de ganar. Sí que es cierto que era muy piscinero. Eso es algo que a mí, teniendo un padre del Madrid, siempre me había encantado, porque hacía rabiar muchísimo al rival. Es ese jugador que cuando está en tu equipo, bien, pero cuando está en el rival, muy mal. Y este era el caso. Y a mí eso también pues me llenaba, porque era
un jugador que aparte que era muy bueno, daba mucho pique contra el rival. Eso también lo llevaba mucho a mi terreno, pero llegó el verano del 2000 y fue un bombazo. Es decir, fue algo, a mí fue una puñalada, lo más parecido a una puñalada que he vivido en mi vida fue aquello. Vamos a explicarlo también un poco. Tú decías un poco, hablabas de los momentos, te explico yo mi momento. Dale. Yo tengo el recuerdo que me diagnosticaron una especie de un quiste, es decir, era una operación muy sencilla, pero era la primera vez que tenía que pasar por un quirófano. Éramos niños y que un niño tenga que ir a un quirófano es como que se te acaba la vida. Era una operación muy sencilla, que ahora mismo no me importaría, bueno, lo que conlleva ir a un quirófano. Pero bueno, en aquel momento estaba muy impactado. Pero cuando me anunciaron eso, tuve un Sport en mis manos, que había una entrevista, eso sí que lo he tenido que buscar, porque confundía la isla, pensaba que era en Mallorca, era en Cerdeña, que también me ha confirmado Cule de Chamberí, que es una buena enciclopedia andante, y la entrevista de Toni Frieros, íntimo de Figo, donde él decía que se iba a quedar en Barcelona. Eso era ese mismo verano, ¿vale? Y cuando me operaron, cuando salía de la operación, en el taxi sonaba cómo Florentino Pérez estaba presentando junto a Di Stéfano a Luis Figo. Entonces fue un momento mío que te estás haciendo como adulto porque te están operando, bueno, estás viviendo cosas que no le tocaban a un niño y me sacaron algo de dentro. Tuve que arrancar el póster de la habitación, fue muy doloroso, para mí fue muy doloroso. No sé cómo lo viviste tú. Yo no tengo una anécdota de ese tipo médico, físico, a la que aferrarme. Me gusta esto de que te sacaron algo literalmente en este caso. Sí. Recuerdo, ahora que comentabas lo del póster, yo desde pequeño tenía la habitación muy forrada de póster. Eso lo he hecho desde pequeño. Entonces, un poco me gustaría mucho ver una especie de time-lapse de los pósters que he ido teniendo en la habitación y creo que hablaría mucho de mí, ¿no? Seguro que aquellos que daban con los chicles o con los cromos, había cosillas ya de Figo y después lo he inundado de Ronaldo, Rivaldo, etcétera. Y tengo un vago recuerdo también de ese momento de quitar algún póster, algo de Figo. Yo tenía una publicidad de Nike, que lo que son las cosas, y con esto quizá me adelanto a lo que comentaremos ahora. Una publicidad de Nike que salía Figo haciendo un disparo a puerta y ponía como con unas llamaradas de fuego y ponía máximo castigo tener que marcar a Figo. Y es un póster que yo tengo el vago recuerdo de haberlo quitado en ese momento y decir, bueno, la vida va adelante, pero ¿qué es esto? No entender muy bien ese dolor. Y reconozco que ahora lo he vuelto a poner en casa de mis padres hace, no sé, 2, 3 años, cuando sea. Lo encontré por ahí con recortes viejos y lo he vuelto a poner porque te tiro ya la pared sucesiva. El dolor de aquel momento es innegable, pero yo llevo una fase que creo que está un poco relacionada con el coleccionismo, esa memoria selectiva, ¿no? Llevo un tiempo en el que estoy un poco deliberadamente olvidándome de todo lo malo, que fue desde el momento en el que se va en adelante, claramente, y lo sabemos desde el punto de vista deportivo, social, todos los puntos de vista que queramos, y el fútbol es también eso, es también pasión. Y esta fase que te comento, que en mi caso se cimenta en comprarme camisetas de Figo, encontrar sus prendas, bueno, aquí por detrás está, y un poco esa, si ha sido mi ídolo, iba todo bien hasta que se fue, me gustaba en el Barça, me gustaba con Portugal, me gustaba su estética, sus botas, sus camisetas, ese egoísmo, ese ya sé lo que pasó, pero quiero disfrutar de hasta aquel momento en el que fui muy feliz y fue de mis ídolos, me está haciendo un poco olvidar. Hace tiempo puse en Twitter una reflexión de este tipo, un poco por provocar, un poco por sondear un poco qué opina la gente. El día del cumpleaños de Figo fue, de hecho, y te puedes imaginar que en estos tiempos lo que se lleva, ya sabes que es más bien la polarización, el chascarrillo fácil, y la mayoría de respuestas, comentarios o lo que sea fueron en plan, no, es un Judas, no, y lo respeto, que no pasa nada, cada uno que piense lo que quiere, pero me parece una transformación, y hablo de mí mismo porque él estará tranquilísimo y probablemente da por hecho que con el Barça no hay nada que hacer a nivel de institucional o nada de eso, estaba con otras cosas, con el Madrid, con la FIFA, con lo que sea, pero me parece muy interesante el fenómeno este de la memoria selectiva que te comento, y
no quita todo lo anterior. De hecho, a veces comentaba contigo o con otros chicos del Stadi que quizá no esté en el Olimpo de mis mayores ídolos. Entonces, en cierto modo, tengo en cuenta lo que pasó, pero no hasta el punto de seguir odiándole, de no buscar sus camisetas o de renegar de la que fue su época. No sé qué tal ves tú esto. Como no coleccionista, no modisto, no lo concibes, ¿no? No lo concibo, es imposible. Es decir, con Figo no tengo perdón. Es lo Es que normal. podemos decir que fue emblema del Barça, fue capitán y era un capitán que nosotros estábamos orgullosos de que fuera capitán. Era una época complicada en el barcelonismo, se fue Cruyff, pasaron años que se ganó, porque Figo ganó aquí una Recopa, Supercopa de Europa, ganaría una Liga con Van Gaal y el doblete, es decir, bueno, y alguna cosita más que me dejo, es decir, Un par no de fue... ellas, seguro que 2 o 3 ligas cayeron. Sí, luego sí que llegó la época, podemos decir, más oscura del barcelonismo, justo cuando él se fue. Para entendernos, es que el chico joven dirá, vale, es el ídolo, es el capitán, se paga la cláusula de rescisión, 10.000 millones de pesetas, el traspaso más caro de la historia, pero es que se va al Real Madrid. Sí, ¿Vale? claro. Entonces, con eso yo creo que ya es suficiente doloroso, pero además es mucho más doloroso en el sentido que todos tenemos la sensación que Figo quería el Barça, ¿vale? Al final, esta operación, esto es bastante sabido, pero para el que no lo sepa, el Real Madrid acababa de ganar la séptima, si no me equivoco, con Lorenzo Sanz. Y Lorenzo Sanz, ganando la séptima, puso las elecciones antes para asegurárselas, porque las tenía que poner un verano después. Aquel Madrid quedó bastante mal en Liga y dijo, pues me aseguro el mandato. ¿Qué pasó? Que apareció Florentino Pérez. Sí que era el dueño de ACS, pero para la persona de a pie no era conocido, no era un tío relevante. Esto lo dicen muchos empresarios, ¿no? Que mejor ir de perfil bajo y el fútbol no es de perfil bajo. El Todo lo fútbol te contrario. pone a la palestra, ¿no? Y Florentino Pérez apareció ahí. Ya creo que en 2015 también estuvo en unas elecciones, pero bueno, no era, al menos ni yo niño no sabía ni quién era ese hombre. Un hombre con gafitas, relativamente joven, un poco desaliñado, que decías, bueno, no tiene un carisma. Aquella era una época de presidentes muy peculiares. Los 90 sí. Tenemos pues a Jesús Gil, al propio Núñez, Lorenzo Sanz, con vicepresidentes muy sonoros, como Onieva en el Madrid o Gaspar en el Barça. Y era una situación que dices, es imposible que Florentino Pérez gane las elecciones. Florentino Pérez dijo, sí, gafita, pinta de intelectual, como que... ¿De dónde aparece este hombre? No es un mafioso. Esto estaba gobernado por mafiosos y este tío no lo parecía. Y dices, bueno, no lo va a conseguir. Él propuso que cuando él fuera presidente, ese mismo verano, cuando ganara las elecciones, presentaba a Figo. Dices, no puede ser, es imposible. El aficionado del Madrid decía, no es posible. Y además el tío dijo, si no gano las elecciones y no traigo a Figo, os pago el carnet de socio a todos los abonados del Real Madrid, a todos los socios del Real Madrid. Y tú decías, ¿cómo puede estar tan seguro o cómo puede tener tanto dinero para pagar esa cantidad de millones, ¿no? Pues se dice, y evidentemente se ha filtrado ya mucho, que Florentino Pérez le puso un precontrato a su agente, José Veiga, que hemos comentado antes, con Futre mediante por ahí también, porque Futre, una leyenda portuguesa, estaba también por ahí metida con este representante, que al final era un precontrato que si no lo cumplían, que si él no se hacía presidente y venía al Madrid, tenía que pagar un montante que era incluso superior a lo que tenía que pagar Florentino Pérez a los socios, ¿vale? Entonces él se aseguraba un poco la jugada, vale, si no vienen, pues que me paguen el dinero y yo pago a los socios y quedo también bien, es decir, o traigo a Figo o quedo bien con los socios, pero soy un hombre de palabra. Según Florentino, Valdano le decía, bueno, tú no conoces al Real Madrid, es decir, el Madrid te ha ganado una Copa de Europa, no te van a elegir. Y dice, a lo mejor no lo conoces tú, que yo sé que el socio quiere títulos y fichajes. Y cromos. Sí, y cromos, y no iba tan desencaminado. Al final, acabó saliendo Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Claro, ahí se dice que Figo, pues llorando, recibiendo amenazas, porque esto, claro, estamos hablando de que, no sé si era en julio, pues a principios de julio hasta finales, todo esto se fue publicando en prensa, que Figo se va a ir a Madrid, que no, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Y al final, Figo acaba yendo para allí porque evidentemente
Figo y el representante dicen, pues firmamos esto, no vas a ir como presidente y nos vamos a llevar una pasta inmensa con este tío de gafitas que no sé dónde aparece. Sí, sí. Pues acaba ahí, según se dice, llorando, según se dice, yo hasta mi yo niño pensaba, él no quiere ir, pasará algo para que no vaya, hasta que no lo vea con la camiseta no me lo voy a creer. Incluso se llega a decir que Figo llamó a Gaspar como diciendo, porque Gaspar en todo eso estaba el proceso electoral del Barça, Núñez lo dejaba, que también era un movimiento muy complejo en el barcelonismo, y aparecía Gaspar. Y llamaba a Gaspar diciéndole, sálvame, eso se dice. Gaspar le dijo, según se dice, yo te ayudaré, pero no había tiempo. Es decir, porque el contrato aquel que tenía firmado tenía un tiempo prudencial y no se daban los condicionantes para reunir todo ese dinero. Yo imagínate en aquel momento que decía que le paguen lo que le tengan que pagar, es decir, pero claro, iba directo al Madrid ese dinero. No es que fuera un agente por una renovación, una prima de fidelidad, no, ese dinero iba directamente al nuevo presidente del Real Madrid. Es decir, con todo lo que hemos dicho de ídolo, capitán, gran jugador, que se vaya al Madrid, que te paguen una cláusula, tienes que añadir que en cierto modo ese jugador lo hace un poco condicionado, sí que por una avaricia, evidentemente, pero quizá en ese momento su sentimiento era decir, no, ¿dónde me he metido? No tendría que haber firmado esto, yo quiero quedarme aquí. Claro, que tu ídolo se vaya, tú pensando, no puede ser, esto no puede ser, duele mucho y hasta que no lo ves jugar o no ves el día aquel famoso del cochinillo, había un ruido ahí, unos pitos, una barbaridad, es decir, yo es lo más bestia que he visto en el Camp Nou. Sí. Un Camp Nou que se dice que es una afición muy tranquila, pues aquello fue de estas aficiones turcas que podemos ver o movidas similares, fue algo bestial. Ahí, según dicen, ahí Figo es cuando se hizo del Real Madrid ese día, con aquellos silbidos, complicado hasta chutar los corners. Sí. Duele doloroso. Fue una partida de póker, una de las primeras que tuvo que jugar Florentino, y su largo historial demuestra que las ha sabido jugar muy bien, quizá algunas veces con algún momento de suerte, seguramente con intuición de gran empresario, y en aquel momento tú estabas retratando lo que para él sería un win-win: o gano las elecciones o tengo atado a este. Y creo que fue un primer ejemplo muy extremo, porque luego no es que haya habido tantos así. Primer ejemplo de jugador que se deja asesorar, tú tranquilo que de aquí sacamos algo, si no es en la mejora de aumento, es estos que nos dan más, y cómo llega un momento en el que quizá no se pueda dar marcha atrás. Quizá siempre está la frase en el fútbol de no, pero al final el jugador juega donde quiere, pero tenemos algunos ejemplos que contradicen un poco esta máxima, y que la coyuntura influye de tal manera que los jugadores a veces no pueden escapar de ella. Sin querer hacer un paralelismo fácil o equivocado, a Messi le ha podido pasar algo así, en el sentido de que también nos gusta pensar que no quería dar ese paso, pero yo estoy convencido de que la coyuntura, llámala sueldo, llámala coyuntura del Barcelona, un poco fuerza y causa que por fuerza mayor, como le pudo pasar a Figo, ya no haya de verdad marcha atrás, cuando se firma algo, cuando no se pueden respetar ciertas condiciones. Y otra cosa que quería comentar contigo, que antes decías una cosa importante, el hecho de irte al Madrid y que haya un poco esos vasos comunicantes que siempre suele haber entre Barça y Madrid, no era solo el hecho de, se va por dinero, se va al máximo rival, era como el testigo de la época Galácticos, ¿no? Era como, joder, estos empiezan a traer uno y otro, mientras el Barça vive un momento muy jodido. Entonces, el socio también no es como se ha ido al PSG, ya veremos qué tal le va, y luego si le va mal, en cierto modo dices, bueno, pues ni tan mal, pero eso fue de verdad un vasos comunicantes de manual entre Barça y Madrid. Obviamente el Barça tuvo que tener su tiempo para reponerse, y yo quería, antes lo hemos tocado así un poco de refilón, quería también comentar contigo una cosa. Estamos ahondando en Figo, en este tema de rey muerto o rey puesto, y me interesa saber tu opinión, que alguna vez lo hemos comentado en privado, sobre el tema Rivaldo, ¿no? Cómo se vivía un poco esta dicotomía Figo-Rivaldo, y estoy seguro de que la percepción que se tenía en Barcelona, ciudad,
era quizá un poco distinta a la que tenía un chico, un niño en este caso, de fuera de Barcelona. Cuéntame un poco cómo la viviste tú. Sí, yo tenía la sensación, he tenido que preguntar a gente para ver si era una sensación. Es que a veces tienes recuerdos Sí. y tampoco sabes muy bien por qué se distorsionan un poco. Ya te he pasado diferentes audios de diferentes personas a las que les pregunto esto. Yo tenía la Eso vale sensación mucho, vale mucho. de que en Barcelona, en ese momento, o eras de Figo o eras de Rivaldo. Yo tenía la sensación que era una pregunta que incluso se hacía, ¿eres de Figo o eres de Rivaldo? ¿No? Era un poco así. Yo era 100% de Figo. Incluso Rivaldo, no es que me cayera mal, evidentemente era un gran jugador, tenía mucho gol, pero para mí no era un ídolo en ese momento. Era un gran jugador, y lo quería en mi equipo, evidentemente. Pero Rivaldo siempre tenía problemas con Van Gaal, era un tío, podemos decir, más frío, buscaba siempre el cariño de la afición. Todo esto que digo, luego cuando se fue al Madrid, me lo como, Rivaldo parecía que siempre pedía dinero. Figo no daba esa sensación, ¿vale? Es decir, sí. que se me entienda, ¿vale? Sí. Pero para mí Figo sí que tenía todo el condicionante de sentirlo, es lo que decía antes, uno de los nuestros. Y con Rivaldo siempre había una sensación de frialdad mutua, daba esa sensación. Hay mucha gente que yo creo que es pro Rivaldo y que el ser pro Rivaldo sí que te hace ser pro Figo. Pero el que era muy, muy pro Figo, creo que le cuesta ser pro Rivaldo también. Eran dos caracteres muy diferentes. Rivaldo era media punta y lo ponían de extremo izquierda y no quería. Figo podía jugar donde quisiera, siempre era muy sacrificado. Sí. Todo esto que digo pierde mucho valor yéndose al Madrid, pero tengo que reconocer que esa era mi sensación en aquel momento. No, pero el juego que estamos haciendo es describiendo lo que estaba pasando en tiempo real. Era nuestro ídolo por todo esto. Luego lo que viene después está ya requete sabido. Sí. Y luego hablando con toda esta gente de nuestra edad o un poco más mayor que vivió ese momento, que le dolió mucho, he intentado también preguntar a muchos pro Figo, te recuerdan que, por ejemplo, un Rivaldo que ha estado 5 años en Barcelona, si tú le preguntas a cualquier aficionado del Barça, nacido en los 80, que ha vivido Rivaldo, Figo, 80 un poquito para adelante, vemos que ninguno podría a lo mejor situar a Rivaldo en top 3 ídolos. Posiblemente tendrá Messi, Iniesta, o a lo mejor si quieres eliminar los de la época de Guardiola hacia arriba. Y hay poca gente que sitúa a Rivaldo en top 3. Muchos te dirán Romario, Stoichkov, Figo. Lo que Figo lo tenemos que eliminar. Es decir, es evidente que Figo, si se hubiera quedado 8 años en Barcelona, Figo sería recordado como una leyenda del barcelonismo. Es decir, Figo sí que estaría en un colofón que quizás luego, no sé si en esto... Aquí me podrás orientar más, además tú viviendo en Italia. No sé si esta traición le ha hecho bajar un estatus de leyenda o no. Aquí no sé si... Aquí te la tiro yo. Porque no tengo... Figo en aquel momento estaban todos los anuncios. Era marketing también. Era un jugador de puro marketing. En Madrid gana la Champions. Pero no sé y juegan el Inter. Es decir, juegan Barcelona, Madrid y Inter. No sé si 4 o 5 años por equipo. Hacen una carrera a nivel de pocos. Pero no sé dónde me lo sitúas tú. Ya, yo, a ver, por partes, quiero decirte que para mí Rivaldo era un auténtico ídolo. Quizá también me pilla en un momento a mí de la vida en el que, repito, a rey muerto, rey puesto. Me encantaba Romario, pero me traen a Figo al poco tiempo, me traen a Rivaldo, me traen a Ronaldo. Nos han acostumbrado mal en algunos años, ¿no? Aunque el equipo luego no fuera muy bien. Yo con Rivaldo sí que llegó a ser mi ídolo, de verdad, ¿eh? Y te digo una cosa, creo que estoy de acuerdo contigo en el que quizá la gente no lo meta en ese top 3 automático de leyendas y tal, pero yo tengo un recuerdo, aquí me conecto un poco a lo que tú decías antes, recuerdo ya no tan de infancia, sino ya tirando más a adolescencia, en el que yo, siendo consciente de que el Barça estaba hecho unos zorros y que no había ninguna sensación de peligro, de que pudiéramos a ganar, entonces esa fragilidad que ahora te puedes tomar con filosofía, pero cuando eres pequeño se vuelve adolescente, repito, se vuelve un tema casi social, ¿no? Decir, joder, mañana tengo que ir al colegio y los amigos me van a putear porque el Barça da asco, ¿no? Yo le tengo mucho agradecimiento a Rivaldo. Recuerdo una época muy concreta de mi vida en el que él era el que nos acercaba al peligro. Es un jugador que yo recuerdo con el permiso de Messi, que Messi ha tenido un momento en su vida en el que recibía en el centro del campo y casi se podía decir que era ocasión de gol, exageramos, ¿vale?
creo que no, en clave Barça, el jugador que yo pondría, si no en el primer lugar, en el segundo o al lado de Messi, es Rivaldo. Es un jugador que mi recuerdo de esa época es de verdad, frontal del área, incluso un poco más fuera, era peligro de gol. Esos latigazos que metía. Y lo recuerdo con mucho cariño precisamente por el mal momento global del Barça y cómo él nos llevaba a lo que hoy conocemos como competir, que cuando eres pequeño dices, cuando la tiene este tío podemos marcar, cuando la tienen los demás probablemente no. Entonces, por cerrar con lo de las leyendas, nunca sabemos si esto de que Figo pasase de los archienemigos te resta estatus, seguramente para los seguidores de Barça, y a lo mejor, bueno, el Madrid como bien en segundo lugar es otra cosa, ¿no? Es como lo que nos pasa a nosotros un poco con Luis Enrique. Cuando eres el segundo y el jugador parece que se asimila como en ese sitio, pues ya nos va bien. Internacionalmente, no sé, creo que se ha quedado a un escalón. Creo que la gloria se la llevaba más Zidane a nivel internacional en aquellos años, pese a que Figo era un pepino de jugador. A nivel clubes quizá también, el paso por los Galácticos, el hecho de no cuajar después la actuación redonda, ¿no? Que quizá estaba eclipsado por otros. Figo creo que ha quedado un poco como personaje, ya digo, institucional de la FIFA, ¿no? Que un poco ya no me quiero manchar, hago 3 publicidades, voy con smoking, juego un partidillo en Doha o no sé dónde, y creo que en el Olimpo de cracks no se ha asomado a esa áurea que tiene Zidane, que ha tenido después Ronaldinho, que han tenido Ronaldo, el fenómeno. Entonces está ahí en un segundo escalón de grandes jugadores que quizá no tienen ese glamour. Y en cuanto a mis ídolos, tú antes comentabas del top 3, el top 4, me cuesta mucho. Me alegro de tener mucho donde elegir, pero un poco la sucesión de ídolos que yo recuerdo en mi infancia, los más marcados quizá fuesen Romario, Ronaldo, y después de verdad yo sí pongo a Rivaldo. Es una época a la que le guardo no cariño en cuanto a que el Barça campeonase mucho, pero ya digo, ser el jugador que me acercaba a la felicidad inmediata del gol, sin pensar si estamos jugando bien, mal o regular, pues la verdad que le doy mucho crédito por ello. Sí, tú ya sabes que yo al final meto mucho sentimiento, identidad y todas estas cosas por medio y quizá en eso Rivaldo se me quedó frío. Es decir, evidentemente, te digo que Figo era mi ídolo de aquel entonces, pero si había una pelota en la frontal y íbamos 0-0, que fuera para Rivaldo. Eso también te lo digo, también lo tengo muy claro. Eso sí, si Figo te enganchaba a su volea, la celebración sí que me iba a tirar por el suelo, ¿sabes? Porque Figo se volvía loco y el gol iba a ser un golazo bueno, y me iba a transmitir mucho más. Al final el ídolo, ya lo decimos, a veces no es racional. Dices, pero si este tío de al lado mete muchos más goles, ¿por qué tu ídolo es el del otro lado? No lo sé, es decir, es así. No influye solo los números, los fríos mejor. Números. Así tiene que ser, es mejor que así sea. Yo creo que en eso está mucho mejor planteado. Nada, para cerrar el vídeo, has medio respondido por el vídeo, pero vamos a provocar. Dale. Ya hemos hecho la miniatura, la gente ya sabe en qué punto estamos. ¿Se puede perdonar a Luis Figo? Yo creo que hablo de mí, seguro que hay una parte del perdonar que incluye olvidar. Entonces yo creo que no hay que olvidar, si uno no quiere olvidar, lo estamos hablando, todo lo que sea recordar cómo nos hemos sentido en un momento de nuestra vida puede ser constructivo y bonito, pero en cuanto a perdonar, yo me reafirmo a lo que te decía antes. Yo lo tengo perdonado, me dolió en su momento, es feo, es una traición, no pasa nada, no hay que usar eufemismos, eso no se hace. Nos gusta el fútbol para que nuestros jugadores no se vayan al máximo rival, ¿vale? Eso está ahí. Pero yo personalmente, ahora vuelvo al plano consumidor futbolístico, ídolo infancia, consumidor de camisetas, le perdono, no le guardo ningún rencor, no olvido lo que hizo, por eso no forma parte del panteón de mis grandes cracks de la infancia, pero le perdono. Por mi parte sí, me imagino que la tuya va a ser que Nanay. Rotundamente no, es decir, incluso podríamos denominarlo el innombrable o algo así, es decir, me cuesta utilizar su nombre. Voldemort. Encima luego, posteriormente, en el Madrid dejaba declaraciones siempre bastante, por ejemplo, escuché el otro día a Mirotic hablando del Madrid y intentaba alejarse mucho de catalogar a otra afición.
Sí. bastante comedido en ese sentido. Es decir, el barcelonista ya le quiere por lo que es aquí, lo que ha demostrado aquí. No hace falta quizá avivar a esa afición. A mí no sé si fue tan grave o mi dolor era tan grande que a mí me da la sensación de que sí que avivaba esa sensación. Incluso me acuerdo cuando le pitaban el gestito de los oídos. Siempre, evidentemente, había mucho ruido y le estaban diciendo de todo. Yo no digo que no, tampoco lo justifiquemos, pero cualquier gesto, cualquier declaración, creo que no ayudaba tampoco mucho a que hubiera un terreno más tranquilo. Y luego encima, una vez retirado, sus ideologías políticas, tal, ya también me hacen tener una sensación, cada vez que lees el por qué se fue, cómo se fue, esa avaricia, ese dinero, quizá como niño no entendí que llegó ya en una polémica similar, que ya te hacía intuir que a lo mejor no era trigo limpio, pero sí, yo rotundamente no lo puedo perdonar. No. Incluso me molesta mucho cuando alguien dice lo de Neymar al PSG es peor que lo de Figo. Por favor. Es decir, no es ni un 1% el dolor de lo que supone lo que ocurrió con Figo. Es muy alejado, muy alejado, como una traición. Yo a Neymar, por ejemplo, no tengo problema en perdonarle. Es decir, no es una persona como ídolo que pueda tener. Sí que me ha encantado como jugador, pero no es un gran dolor. Es decir, me compraría una camiseta o no en función de si me gustara o no. No es, lo de Figo excede ese nivel. Gente joven que no lo haya vivido no lo puede comprender. Quizá de este vídeo entienda un poco más. Estamos diciendo, recordar, cláusula, Real Madrid, capitán, ídolo de la afición, encima con un juego de contratos, creando la primera piedra de los Galácticos, dándole a Florentino Pérez ese cromo. Sí. Todo eso junto fue lo de Figo. ¿No? Lo de Neymar es simplemente que viene un jeque con mucho dinero y te paga una cláusula. Tu gestión es nefasta posteriormente, igual que fue la de Figo también. Pero quizá el gran problema lo tuvo el Barça a la hora de gestionar el post-Neymar. Pero el fichaje de Neymar como tal, creo que a nivel de traición está muy alejado. Aquí me tiras la enésima gran pared. Probablemente tengamos que hacer un vídeo sobre Neymar. Y yo, para cerrar, quiero decirte una cosa. Yo no pongo una coma, no altero nada de lo que has dicho. Es un hecho que todo lo que hizo Figo, literalmente todo, desde que se fue en adelante, acabando con la ideología, posicionándose siempre institucionalmente, hombre del Madrid. Todo lo que ha hecho invita a reaccionar como tú, a ser innombrable, no perdonar, etc. ¿Qué pasa? Que intento explicar el instinto que yo tengo de decir, no lo olvido, pero estoy por encima, ¿no? Y me quiero quedar con todo lo que sucedió de esa raya hacia atrás, no en adelante, que está clarísimo, es lo contrario de intachable, ¿no? Pues tachable su comportamiento. Estoy por encima y me quedo con todo lo que pasó antes y disfruto de un momento en el que yo no sabía que habría esta traición y fui feliz. Eso es una pedrada de los coleccionistas que probablemente otros compartan o no, pero es así. Otro día hablaremos de Neymar. Sí, ese tema también es un buen melón por abrir. Nada, muchas gracias, Alejandro. Hemos hecho un vídeo de tu tuit provocativo para poder, a veces en un tuit es difícil de justificar. Creo que quedan claras las dos posturas. El perdón de la etapa blaugrana de Mendo, no el posterior, y mi no perdón, es decir, es que no puedo. Y ya está. Si se hubiera quedado en el Barça, posiblemente sería mi top 3 ídolos blaugranas, posiblemente sin dudar, y no puedo y me sigue doliendo y no sabía yo que me dolía tanto, es decir, sabía que me dolía mucho, pero buscando un poco de información y tal. Eso es bueno. Esto es terapia. Sabes que nuestros vídeos son terapia, así que nada, uno más. Un poco más doloroso, pero terapéutico. Sí. Lo que no tengo claro es si me ha ayudado o me ha hundido más. No, está fuera. Alejandro, un placer. Y nada, los que hayan llegado hasta aquí, si vivieron aquel proceso de Figo, los que no lo han vivido, si han aprendido algo nuevo,
genial. No lo comparéis con lo de Neymar, por favor, que me pone muy nervioso. Y los que lo vivieron, que nos dejen en comentarios si hay algún dato pues que se nos haya escapado, hemos tirado mucho de memoria. Si hay alguna señal que dijeran aquí es justamente donde más daño me hizo, pues que lo dejen en comentarios, que estará bien comentarlo con ellos. Mendo, un abrazo. Lo mismo te digo, un abrazo, chao, chao. ¡Blancos, llorones! ¡Me vestiste los campeones! ¡Blancos, llorones! ¡Me vestiste los campeones! Me estaba esperando esto.